¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de un movimiento católico que se denomina Opus Dei, ¿no? Fundado por este señor que vemos ahí en pantalla, José María Escriba de Balaguer, español, nacido en 1902 y falleció en 1975. En 1927 él se traslada a Madrid para impartir, para iniciar su tesis de doctorado en Derecho y dio clases ahí, de Derecho Romano y Canónico. Eh, en el 2 de octubre de 1928, según su propio testimonio, tuvo una revelación en la que vio que Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad y que abría un nuevo camino dentro de la iglesia. Así nace y así surge el Opus Dei. En español significaría obra de Dios, ¿no? Está en latín. Bueno, este señor pues funda este movimiento que si bien al principio no tuvo gran influencia, habrá una región en la que será especialmente influyente eh, y será América Latina. Esta doctrina permeará bastante en América Latina en concordancia con la oleada anticomunista que existe dentro de la Iglesia Católica Romana, sobre todo durante el periodo conocido como Guerra Fría, ¿no? Eh, pero también tuvo participación el Opus Dei pues, en la Guerra Civil Española, ¿no? En 1936, José María se encontraba en Madrid, donde siguió siendo sacerdote. Clandestinamente, la persecución religiosa lo obligó a refugiarse en diferentes lugares. Y finalmente logró salir de Madrid en 1937 después de varias tentativas infructuosas usando documentación falsa. Era difícil salir y entrar de España, a España durante la Guerra Civil, ¿no? Eh, Huyó hacia los Pirineos, hacia Francia, y finalmente, eh, pues el clero era objeto de persecución de la República Española, lo que habrá de ser importante para entender después pues su filosofía y su línea de pensamiento posterior. Y él escribió ya desde Burgos durante la Guerra Civil Española, seguía escribiendo un boletín mensual dirigido a los jóvenes de la Iglesia Católica. Ahí pretendía eh, tener todavía la fe en alto, ¿no? Entonces, a la larga, pues él simpatizaría con el régimen sublevado, ¿no? El de Francisco Franco. En los años 40, bueno, pues sabemos que España no entra al conflicto, a la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero bueno, en 1939 empieza, ¿no?, este conflicto. Eh, y entonces él se liga a los movimientos nacionales falangistas. Entonces las relaciones entre él y Franco pues fueron cercanas y son motivo de polémica hoy en día. Entre los principios del movimiento nacional se declara el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia, esto en el movimiento franquista, ¿no? Fue una carta fechada en Roma el 23 de mayo de 1958, eh, cuya fotocopia en unión de otras inéditas del mismo autor se conserva en el Archivo Fundación Nacional Francisco Franco, ¿no?, ahí en España. En 1939 también obtiene el título de doctor en Derecho. Y bueno, finalmente este personaje sería influyente dentro de la fundación, ¿no?, del Opus Dei. De ahí se trasladaría a Roma tras el fin del conflicto en 1946. Y bueno, ahí ya tuvo mucha cercanía con el Vaticano, ¿no? Ya que pues en principio quería hacer la labor del Opus Dei en París. Eh, bueno, entonces su importancia estará en la Guerra Fría, porque en 1970 viaja a México para rezar a la Virgen de Guadalupe, y ahí se da cuenta del interés económico que hay en la región, ¿no? Eh,
y se da cuenta del potencial católico que tenía México. Esto pues será relevante después durante el papado de Juan Pablo II, que Juan Pablo II pues, se declarará seguidor del culto guadalupano, y además durante los últimos años de su papado se canonizará la figura de Juan Diego, una figura muy polémica en el Vaticano, que se había negado a canonizar por muchos años esta figura, y se había negado también a aceptar el mito guadalupano como tal. Bueno, en 1974 también viajó a Brasil, y en 1900, esos fueron ya sus últimos viajes antes de su fallecimiento, ¿no? Pero sí dejó una huella importante en Juan Pablo II, que después de su fallecimiento le llamó el santo del ordinario de la vida ordinaria. De hecho, finalmente se canonizaría a este señor, José María Escriba, y durante el pontificado de Juan Pablo II habría un fuerte acercamiento de la Iglesia Católica con el Vaticano. Juan Pablo II, pues ya lo hemos hablado, personaje polémico en la Iglesia Católica. Ahí tenemos un podcast, si les interesa, les dejo el link en la descripción. Aquí lo tenemos con otro personaje polémico, con Pinochet, ¿no? En 1987. También ferviente anticomunista, así como el Opus Dei se declara un movimiento fervientemente anticomunista, y que tuvo en México una cercanía muy grande con el Partido de Acción Nacional. Sin embargo, la historia del Opus Dei viene desde la época del PRI en México, y se empieza a acercar a México, especialmente con la presidencia de Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil del periodo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En 1948 empiezan estas relaciones. Había una franca separación entre Iglesia y Estado en México desde la Constitución de 1857, la de la Guerra de Reforma, y había sido también muy clara la Constitución de 1917 en sus apartados en la relación entre el clero y el Estado, con un Estado laico. De hecho, hubo una guerra cristera con Plutarco Elías Calles, que es tema para otro podcast, pero las relaciones entre el Vaticano y México estaban francamente rotas. Finalmente, pues este acercamiento tendría lugar desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés y posteriormente, al grado que se empezarían a fundar universidades en México apegadas al Opus Dei, como la Universidad Panamericana, de donde fue graduado el que sería presidente de México en 2012, Enrique Peña Nieto, ¿no? Conocido Enrique Peña Nieto, que actualmente vive en España, ¿no? Ahí está. Ahí está este señor, ¿no? Ya está bloqueado no, ahí está, su sitio, ¿no? Ahí está esta sonrisa carismática, ¿no? De Enrique Peña Nieto. Entonces, el Opus Dei tendrá sus relaciones también muy buenas con José López Portillo, que manda a construir con dinero del Estado la Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, un complejo arquitectónico dispuesto a albergar millones de personas, y que de hecho alberga anualmente millones de feligreses y que recauda muchísimos millones de pesos para el Vaticano, ¿no? Con más de 100 millones de peregrinos en cada 12 de diciembre, en la festividad de la Virgen de Guadalupe. Toda esta relación entre el Opus Dei, Miguel Alemán Valdés, que le da apertura al Opus Dei a establecerse en México, con José López Portillo, que con dinero estatal construye este templo en el Tepeyac, abajo del cerro del Tepeyac, pues tendrá su momento clímax con la llegada al poder de un partido que no era el Partido Revolucionario Institucional, con el PAN.
En ese sexenio, Vicente Fox gobernará México de 2000 a 2006 y será en los años en que fallezca Juan Pablo II. Este señor de Guanajuato, del estado donde surge el movimiento nacional sinarquista, con cortes tal cual fascistas y que nunca llega a ser un partido político, porque lo detiene el Partido Revolucionario Institucional por miedo a sus ideas fascistas. Tendrá mucha cercanía con el Opus Dei y con estos grupos de poder. Y estos grupos de poder también tendrán cercanía con este señor polémico que ya hemos hablado de él en otros podcasts, que será en ese periodo arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, que tendrá muchos cargos por encubrimiento de delitos sexuales a menores, y con también este señor, Marcial Maciel, uno de los personajes más reprobables de la Iglesia Católica y probablemente el más reprobable de la Iglesia Católica en toda Latinoamérica. También acusado de muchísimos crímenes de abuso sexual a menores. Todo este círculo estaba muy orgulloso de la canonización de Juan Diego y de la institucionalización del mito guadalupano a través de la relación vaticana entre el Opus Dei, el Vaticano, y los políticos del Partido de Acción Nacional, que también posteriormente conservarían esa buena amistad con el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el Partido Revolucionario Institucional volvió por última vez al poder en México, siendo Enrique Peña Nieto egresado de la Universidad Panamericana, perteneciente al Opus Dei. Entonces todo se conecta, ¿no? Un poquito. Haremos un podcast de Marcial Maciel, un podcast de Norberto Rivera, desenmascarando toda esta trama de corrupción cínica y terriblemente absurda que hubo de la Iglesia Católica en México. Y no nos quedaremos, ¿no?, con nada sin revisar, ¿no? Procuraremos ahí tener todo en una serie de podcasts, ¿no? En ese sentido, pues no sorprende que a un personaje también polémico en México que se llama Francisco Madero, el primer presidente posterior al porfiriato, este grupo de poder lo asociara a una imagen en la que le ponen el título o el sobrenombre de apóstol de la democracia, ¿no? Un señor que practicaba el espiritismo, que curiosamente es una doctrina perseguida, bueno, negada por el Vaticano, pero que era de ideas católicas, que estudió en Europa, en Francia, y que el Partido de Acción Nacional lo condecoró como apóstol de la democracia. Tras su breve paso por la presidencia de México de 1911 a 1913, ¿no?, fallecido en la Revolución Mexicana, en la Decena Trágica. De hecho, pues aquí podemos ver este artículo que no carga. Ya me está persiguiendo el Opus Dei, ya me están bloqueando el internet. Del Financiero, también periódico muy cercano a estas posturas políticas. Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia en la Revolución Mexicana. Todos estos movimientos apegados al Opus Dei y a la Iglesia Católica Mexicana ven a este personaje que hablaba con espíritus en su presidencia, y eso se lo decía a su hermano Gustavo Madero en cartas, como una figura notable y que supuestamente sería como un antepasado de los movimientos políticos asociados a la Acción Nacional. Miren, esto está por medio de fuentes y de sus cartas que escribía a su hermano Gustavo, pues que Francisco Madero era espiritista, ¿no? Eso lo aprendió en Francia. Miren aquí, al apóstol de la democracia, ¿no? Curioso que a una persona que seguía una doctrina con influencias católicas, pero negada por el Vaticano, como el espiritismo surgido en Francia, se le ponga el apodo de apóstol de la democracia, como si fuera un apóstol más de la última cena del mismo Jesucristo. Pero para estas ideologías políticas en México, que siempre verán en sus antecedentes a Francisco Madero y a la Unión Sinarquista Nacional, surgida en Guanajuato, de donde también nació Vicente Fox,
bueno, pues todo se conecta, ¿no? Y todo poco a poco va tomando sentido. Entonces, bueno, pues ¿qué más? Síganos para más contenido. Vamos a hacer un podcast sobre Madero y su espiritismo, sobre Norberto Rivera, sobre Maciel, y vamos a seguir hablando de estos movimientos católicos en México, ¿no? Eso es todo por ahora. Hasta aquí lo dejamos.